A la doctora Diana Carolina Gómez, es líder de oftalmología del Hospital San Vicente. Doctora, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, Sebas, Cata y Claudia, por la invitación a Consejo de Redacción. Mire, la palabra diabetes parece ser muy común, la escuchamos, va, viene, pero muchas veces ni siquiera entendemos en qué consiste la enfermedad. ¿Le parece, doctora, si le explicamos a los televidentes básicamente qué es la diabetes? Claro que sí. La diabetes es una enfermedad donde los niveles de azúcar en la sangre están por encima de lo normal. Y esa condición hace que el cuerpo tenga menos disponibilidad del oxígeno que necesitan todos los órganos y tejidos para poder funcionar adecuadamente. ¿Cuáles son los tipos de diabetes? Existen básicamente dos tipos de diabetes. La diabetes tipo 1, que se conoce como diabetes juvenil, es una condición donde los niños desde muy pequeños pierden la capacidad de producir una hormona que todos necesitamos que se llama la insulina. La insulina es como ese guardián del cuerpo que se encarga de introducir en las células el azúcar para que no esté dando vueltas en la sangre, que es lo que no nos conviene, y para que las células del cuerpo se la puedan gastar. Y la diabetes tipo 2, que es la más común, que es la que se asocia a condiciones como sedentarismo, a condiciones como falta de ejercicio, malas prácticas alimenticias, es la que nos da a las personas ya un poquito más grandes, que bajo esas condiciones de malos cuidados de la salud podemos empezar a tener dificultades para gastarnos ese azúcar y para que empiece a circular en nuestro cuerpo, generando esas dificultades con el acceso al oxígeno de los tejidos. Doctora, ¿cuáles podrían ser esos síntomas de alarma que los televidentes nos están viendo y digan, bueno, yo quizás podría hacerme un examen para descartar una posible diabetes? Eso es muy importante, Cata, porque la diabetes en los adultos es una enfermedad que suele ser asintomática. Entonces podemos tener diabetes incluso años antes, 5 o 7 años antes de manifestar la enfermedad. ¿Qué podemos ir notando? Aumento o pérdida de peso, que no está hecha por dietas o por ninguna condición voluntaria, muchísima sed, muchísimas ganas de orinar, personas que se despiertan varias veces en la noche a orinar también deberían hacerse un examen. Creo que tengo alguien diabetes. levantó la mano. Por aquí está Sebastián haciendo la cuenta de Yo sí, a cuántas de todas esas les digo sí. preguntas. Todo sí. Y también hay cambios en la piel. En las zonas donde tenemos pliegues, en el cuello, en los codos, en los antebrazos, las personas con diabetes empiezan a tener como cierta pigmentación, como cuando las abuelitas le decían a uno que quites el mugre que tiene en el Lávese cuello. bien. Lávese bien. A veces no es que esté sucio esa zona, sino que esa es una de las manifestaciones en la piel de que la diabetes está empezando a ocasionar problemas. Y en la parte de los ojos también hay fluctuaciones en la visión, entonces los pacientes pueden notar que muchas veces no logran ver los objetos que están de lejos, muchas veces tienen dificultades para enfocar de cerca, muchas veces ven las cosas distorsionadas, entonces los cuadros empiezan a verse torcidos. Doctora, por ejemplo, pero espere, Cata, porque es que aquí sí me toca preguntar a mí, porque yo sé que muchos televidentes sintieron lo mismo que yo sentí. Es como, uy, hubo una alarma porque muchos de los síntomas que usted nos acaba de mencionar, pues yo me identifiqué con ellos. No necesariamente quiere decir que tenga o pueda tener la enfermedad, o qué tiene que hacer uno en ese caso. No necesariamente. Si tenemos uno de esos síntomas, es una indicación absoluta de que tenemos la enfermedad. Pero son, digamos, alarmas. Existen otras causas también. Por ejemplo, si yo tomo mucho líquido en la noche o tomo mucha cafeína o muchas bebidas oscuras, es posible que me levante varias veces en la noche sin que sea diabético. Pero si no es así, si no es bajo esas circunstancias, sí tenemos que consultar. Lo ideal es acudir al médico de familia para que se haga un chequeo, le ordenen los exámenes pertinentes de sangre y así salir de la duda. Además que son síntomas quizás un poco genéricos también, Sí. pero doctora, usted es oftalmóloga. Sí. Hay una enfermedad que se deriva de la diabetes que es la retinopatía. Explíquenos un poco qué relación tiene la diabetes con otros desencadenantes y otras enfermedades como por ejemplo, de la parte visual de la cual usted es especialista. Muchas gracias por esa pregunta que es muy importante. La diabetes, como hablábamos ahorita, digamos que compite con el oxígeno que tenemos en la sangre. Si tenemos muy alta el azúcar, tenemos poco oxígeno y nuestros órganos necesitan el oxígeno para poder funcionar. Especialmente algunos tienen unos requerimientos más altos como el cerebro, el corazón, el riñón y la retina de nuestros ojos, que es la parte encargada de que podamos ver. Cuando sufrimos de diabetes,
esa falta de oxígeno que va a sufrir la retina va a hacer que empecemos a tener sangrados por dentro del ojo y esos sangrados al cicatrizar van a desprender la retina. Y al desprenderse la retina se pierde la capacidad de ver porque la retina funciona como si fuera el sensor de las cámaras de nuestros teléfonos, es lo que captura las imágenes. Entonces, si no tenemos el sensor o se nos daña, sencillamente ahí termina el proceso visual. Doctora, ¿qué tanto la alimentación puede ayudar? Se lo pregunto por lo que nos dice, por ejemplo, Luis Alfonso García, uno de nuestros televidentes. Dice, la diabetes, yo comía mucho pan, buñuelo antioqueño, empanadas, lo más de rico, pero me tocó mermar mucho y voy bien. O sea, ahí también cumpliste con esos indicadores. No, en eso sí no toca hacer juicios en la alimentación, pero la alimentación es vital, ayuda para prevenir o también si tiene la enfermedad para evitar que la enfermedad, pues digamos, genere sus efectos y demás. Es que hay Sí. mitos y realidades. Algunas personas dicen que comer dulce motiva a la diabetes. ¿Eso es un mito o es una realidad? Es una realidad, es una realidad. La alimentación tiene todo que ver, Sebastián, porque a través de lo que nosotros comemos le estamos llevando al cuerpo ciertas cantidades de azúcar que puede o no manejar. Tenemos que pensar en la diabetes como si yo tengo una bodega muy grande, que es el cuerpo, y yo en esa bodega voy a meter 100 cajas, pero si yo ya la tengo ocupada con 75, yo no voy a poder introducir las 100 y me van a quedar otras por fuera, que es ese azúcar que no se puede procesar y que nos va a causar daños. El pan, el buñuelo, nosotros en Antioquia somos muy de ese tipo de cosas, favorecen que el azúcar persista más tiempo en la sangre porque todas las harinas se convierten finalmente en azúcar para que el cuerpo las pueda procesar. Entonces vamos a tener una carga muy alta que no vamos a poder disponer de ella finalmente. Creo O sea, que hay algunos baje la dejaron de grasita desayunar. también. Sí, sí, sí. Eso no lo sabía, que la grasa se convertía en azúcar. Mire. Sí. Pero el equilibrio ahí entonces es muy importante, una Claro. vida no solo saludable en términos de alimentación, sino también ejercicio físico y poder quemar esas calorías que consumimos y que quizás desde la harina se convierten también en azúcar, pero si hay un equilibrio ahí se puede compensar o definitivamente es mejor eliminar algunos alimentos de la dieta. No, claro que sí, como dicen las abuelas, todo en exceso es malo. Entonces, si uno mantiene un equilibrio, vamos a tener una vida saludable. Gastarse ese exceso de azúcar a través del ejercicio es otra de las herramientas que tienen las personas que viven con la enfermedad para regular esos niveles de azúcar en la sangre. Y de hecho, la buena alimentación, no se recomiendan más de 3 o 4 porciones pequeñas de carbohidratos al día en pacientes que no son diabéticos. Los pacientes diabéticos tienen un poco más de restricción y hacer ejercicio son las dos medidas más importantes y que más impactan en que las personas con la enfermedad puedan llevarla sin tener complicaciones como la retinopatía diabética, por ejemplo. Es que 3 de cada 100 colombianos en Colombia ya tiene diabetes y estas cifras tienden a aumentar, pero como oftalmóloga en este sentido, ¿cómo podemos proteger nuestra visión a diferencia de la alimentación? Bueno, entonces algo también muy importante es que la retinopatía, o sea, la enfermedad de la retina causada por el azúcar, es una enfermedad que inicialmente también puede ser silenciosa, puede que no notemos que tenemos algún cambio. Entonces lo más importante es acudir al oftalmólogo a un examen al menos una vez al año con la pupila dilatada para revisar que no haya signos dentro de los ojos de que esta enfermedad esté causando algún trastorno. En caso de que nosotros encontremos la enfermedad en los primeros estadios, puede ser reversible y puede ser tratable. Pero una pregunta, ¿solo dilatando la pupila? Porque muchas personas van a practicarse un examen de oftalmología y no necesariamente dilatan la pupila, sino con los equipos y le dicen a uno está bien y queda uno tranquilo. Usted se hizo examen hace poquito, ¿cierto? Sí, ya tengo gafas. Y Pero no le ustedes la dilataron la engañaron en el pupila. examen porque no había que dilatar la pupila. No Lo siempre que es pasa es necesario. que son dos cosas diferentes. Digamos que existen los exámenes de optometría, que son para saber si necesitamos gafas, los hacen otros profesionales de salud que no son médicos, sino que son optómetras. Que y casi ellos- siempre sí. Y ellos no... Rara vez va uno y no Cumpla necesita 40 y al gafas. otro día necesita gafas. Sí, sí, al otro día literalmente. Después de los Lo 40. dice ella, Sí, sí. o sea... Esa es una norma, no hay nada que hacer. Sí,
a los 40 más un día ya no somos capaces de cortarnos las uñas sin gafas. Ni de Cata se leer. ríe. Y hay que aumentar la Sebastián me está imagen. mirando como- No podemos No, abordar ustedes mucho el están tema muy porque jóvenes. entonces descubrimos las edades y esa no es la idea. No, ustedes están muy jóvenes. Eso no les ha pasado, pero cuando les pase en el futuro, muy lejano, sí, al 40 más un día necesariamente ya hay que acudir al optómetra. En ese examen no es necesaria la dilatación pupilar, pero si hablamos de un examen oftalmológico que es hecho por un médico que está especializado en el área de oftalmología y con la intención de buscar signos de la retinopatía diabética, sí es absolutamente necesario que se haga bajo dilatación pupilar, porque la retina tiene unas zonas que están muy periféricas que no podemos alcanzar si no hacemos que la pupila esté completamente abierta para nosotros poderla ver. Mire, lo que es cierto, Clau, es que, y también ya para redondear un poco el tema, es que tenemos que insistir en que cada cuerpo y cada organismo es diferente, y esta es una enfermedad hoy por ser el Día Mundial de la Diabetes que debe ser abordada desde diferentes especialidades. Hoy lo estamos abordando un poco desde la parte oftalmológica, pero también endocrinólogos, nutricionistas, todos los especialistas deben estar alrededor de cada caso, porque cada cuerpo es totalmente independiente. En ese sentido también, doctora, pues hay una jornada gratuita de la detección temprana de la retinopatía, que es lo que hoy también nos convoca en esta entrevista. Hablemos de esa jornada de detección gratuita para que los televidentes la puedan aprovechar. Claro que sí, les queremos hacer una invitación muy especial, y es que en el Hospital San Vicente estamos comprometidos con el cuidado de los demás y con evitar que tengan secuelas graves. Hace 27 años estamos haciendo una jornada que se llama En Antioquia No Más Ciegos por Diabetes. Es una jornada gratuita. Todas las personas con esta enfermedad se pueden inscribir de forma completamente gratis y sin ningún trámite en el hospital para poder ser evaluados. Y es una jornada que además es linda porque es desde el punto de vista, digamos, médico muy altruista. Nos reunimos varios oftalmólogos, no solo de Antioquia, sino de Colombia, que de manera voluntaria deciden hacer estas jornadas para hacer un diagnóstico temprano de la enfermedad. Más o menos alrededor de unos 500 pacientes estamos esperando el sábado 30 de noviembre desde las 8 de la mañana con el fin de ayudarlos a hacer el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno. Doctora, la última, una respuesta muy corta. ¿En los niños también se ve la enfermedad? Sí, y también pueden consultar a la jornada ¿Desde qué edad o en cualquier momento de la vida? en cualquier momento de la vida. ¿Y toda la persona que tenga sangrado en la retina tiene diabetes? No, existen otras causas, pero es la principal causa de sangrado. Muy bien, Diana Carolina Gómez, gracias por estar Gracias. con nosotros, ayudarnos a entender este tema tan importante para la salud de los colombianos. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Muy bien. 6:57 minutos de la mañana.